noticias. La opinión de Paul Hospital, que ya nos acompaña en este espacio. Mi querido Paul, bienvenido, qué gusto recibirte como cada lunes. Encantado de la vida de estar aquí contigo, con el amable auditorio que nos escucha en este día soleado. Se está nublando un poquito, pero soleado todavía, pero no muy soleado para Estados Unidos. No, para nada. Hoy vamos a hablar de... Menos después de lo que vivieron el fin de semana. Exactamente, el vecino de Norteamérica, que usted seguramente ya ha escuchado, ya ha visto la imagen que le ha dado la vuelta al mundo. Literalmente yo creo la imagen más famosa ya del siglo XXI, de Trump con el puño en señal de victoria después del atentado que sufrió. Y derivado de esto, bueno, pues uno se pregunta qué tan normal es que haya este tipo de atentados, sobre todo en un país que está armado hasta los dientes, sus ciudadanos, en Estados Unidos. Y entonces me puse a revisar varias cifras. Primero, los norteamericanos tienen una facilidad para comprar armas como tú y yo comprar un pan dulce en una tiendita de la esquina. De hecho, en la misma tienda pueden comprar ambas cosas. Exactamente. ¿No? Vas tú hoy en Sí. la tarde porque se te antoja un gansito Sí. y además un AK-47. Además, y entonces que te está ahí a llevas un a lado. tu casa un AK-47, una pistola de el calibre que usted quiera, que usted mande, y tu pastelito y tu refresquito y te lo llevas a casa. Resalta que el 32% de los norteamericanos posee armas. 32%. Es decir, imagine usted que de sus vecinos, 3 de cada 10 tuvieran un arma en casa. Son país de 300 millones de habitantes. No, pero ahí te va donde ya me escandalicé por completo. Resulta que hay más armas en Estados Unidos, en las casas, más armas que habitantes. Y dije, caray, ¿cómo si nada más el 32% tiene armas? Bueno, pues resulta que no tienen una. Tienen 5, 10, 15 o 20 y las coleccionan. Entonces, según la asociación esta americana del rifle, en Estados Unidos hay un promedio de 120 armas por cada 100 habitantes. O sea, 120. más armas incluso que habitantes. Hay entonces. más armas que habitantes. Sí. En Estados Unidos hay como 300 millones de habitantes y hay una suerte de 320, 360 millones de armas en Estados Unidos. Entonces, Con razón nos llegan tantas y con tanta facilidad también a México, ¿no? A eso iba. Exactamente, te me adelantaste. Entonces uno ve este mercado en donde, insisto, es igual de fácil comprar un pastelito dulce en la tarde que un arma. Y luego se pregunta por qué nuestro país está lleno, repleto de armas, que por ahí Marcelo Ebrard, me parece de manera acertada en este sexenio, Así es. hizo alguna suerte de demanda internacional en contra justamente de estas empresas que se dedican a hacer armas y a venderlas sin ningún requisito, y que estas armas terminan, además lo tienen comprobado, además una industria en México. multimillonaria, o sea, con ese número de armas, claro. Imagínate qué tamaño es la economía de esa industria. No, impresionante. Y además impresionante también la cantidad de armas que llegan a nuestro país. Y entonces, por eso uno se pregunta, o se resuelve la pregunta de lo que pasó este fin de semana con un joven de 20 años que tenía era prácticamente un francotirador, un arma especializada seguramente en México solamente del uso del ejército, pero que allá la tenía un niño de 20 años que simplemente decidió terminar con la vida de Trump, que por 2 centímetros que la libró. Pero así como él la ha librado, ha habido una cantidad de intentos de asesinato y de asesinatos de presidentes y candidatos en Estados Unidos impresionante. Entonces hice un cuento, bueno, son más de 12 los ejemplos, pero bueno, para que te des una idea, desde 1835 que Estados Unidos está padeciendo de estas amenazas, de este problema hasta la fecha. Hoy, en pleno 2024, en donde al candidato, además puntero en las encuestas, que después de esto, no sé si todavía suba un poquito más. Quizá. Pero este candidato puntero en las encuestas que sale, digamos, victorioso en términos literales en la fotografía después de este intento de asesinato. Bueno, símbolos nacionales norteamericanos como Abraham Lincoln, como John F. Kennedy, fueron asesinados por estas armas. Exactamente. Y bueno, y trataron de matar y hubo muchísimos intentos de asesinato. A Gerald Ford, a Ronald Reagan. Ayer andaba por ahí en redes sociales también el video de Reagan, Harry Truman, Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt, que es otro, pero también lo agredieron. Y bueno, pues por supuesto el que tú dices, el famosísimo asesinato de Lincoln en el teatro. Y bueno, en una semana crucial, ya que estamos en Estados Unidos, para el Partido Republicano, este partido que va a postular obviamente a Trump,
que lo tenían presupuestado el próximo jueves. Hoy arranca la convención republicana en Estados Unidos, en Milwaukee. Van a estar reunidos desde hoy hasta el jueves, una asamblea, así como esas que hacen los partidos aquí en México, una asamblea muy grande de 80,000 partidarios. Se esperan de aquí al jueves. Imagínate la seguridad que va a haber ahora sí, ahí en Milwaukee, para elegir el próximo jueves como candidato republicano a Donald Trump. Y adelantan, hoy, el gran trascendido, es que el próximo vicepresidente ya ves que van en fórmula ya, es presidente y vicepresidente, sería un hombre ex marine de Estados Unidos, senador de la República de Estados Unidos, de nombre J.D. Vance. Y tú dirás, ¿y por qué Paul trae a cuenta a J.D. Vance? Bueno, porque en uno de sus últimos discursos en el Senado de la República norteamericano, exigió a la autoridad norteamericana, al gobierno de Biden, que entrara el ejército norteamericano a México a enfrentar a los cárteles del crimen organizado. Eso lo hace muy relevante. Si de por sí las posturas de Donald Trump siempre nos meten en aprietos a los mexicanos, con los muros y con los aranceles y con todas las cosas que se le ocurren, ahora va a tener de compañero de fórmula, todo apunta que hoy lo anuncian, un señor que cree que deben de entrar los militares mañana, cruzar la frontera y venir a combatir en territorio nacional, en nuestro territorio, a los cárteles de la droga. Entonces, va a haber mucho de qué hablar todavía después de este atentado de Trump, ahora con esta nominación del vicepresidente, con la nominación oficial de que sea candidato el próximo jueves, después de que la Asamblea democráticamente seguramente vote 99% por Trump. Seguramente. Y arranquen ahora sí de manera formal las campañas para que en noviembre, híjole, espero equivocarme, pero resulte electo presidente de Estados Unidos. Y yo creo, desafortunadamente, que no te vas a equivocar. Bueno, eso dicen las encuestas. Parece. No crea usted que hoy me desperté y porque además pensé en los eso. demócratas traen sus propias broncas entre si siguen nominando no al señor Joe Biden, que ya no se acuerda de lo que dijo 5 minutos atrás, en una incapacidad terrible producto de la propiedad, y muchos otros asuntos. Mi querido Polo Hospital, siempre es un placer escucharte aquí en este espacio. Encantado de la vida. Muchísimas gracias. Polo Hospital en RR Noticias. RR Noticias.